La brisa nocturna soplaba con un aire gélido en el hangar privado de la ciudad, aunque dentro de aquel espacio todo estaba perfectamente iluminado y preparado para un despegue inmediato. El jet privado de Martín, un modelo de lujo reluciente con detalles en plata y negro, brillaba bajo las luces como si estuviera en exhibición. Para muchos, aquella aeronave era símbolo de poder, un juguete al alcance de unos pocos, pero esa noche sería escenario de algo mucho más grande. Una verdad escondida que estaba a punto de salir a la luz. Martín se paseaba de un lado a otro, ajustándose el saco de su traje azul oscuro. Su cabello, perfectamente peinado, reflejaba la vanidad de un hombre que se sabía dueño del mundo. A su lado estaba Camila, vestida con un ceñido vestido rojo de seda que resaltaba cada curva de su cuerpo. Ella reía de manera estridente, acariciando su brazo y lanzándole miradas posesivas. Para ella, ese momento significaba la victoria definitiva, había logrado conquistar al empresario más codiciado de la ciudad y desplazar a la esposa legítima, a la que creía enterrada en el olvido. «No es perfecto, amor», dijo Camila con una sonrisa arrogante mientras miraba el jet. «París nos espera, champán, desfiles de moda, cenas en los mejores restaurantes. Y lo mejor de todo, ya nadie se interpondrá entre nosotros». Martín le devolvió una sonrisa distraída, aunque por dentro no estaba tan seguro como aparentaba. Tenía la sensación de que algo podría salirse de control. No era la primera vez que pensaba en su esposa, Elena, la mujer que durante años lo acompañó en su ascenso, quien estuvo a su lado cuando él apenas tenía un despacho pequeño y una idea ambiciosa. Pero su orgullo y el ego alimentado por el éxito lo habían cegado. Ahora se encontraba allí, exhibiendo a su amante frente al mundo como si todo lo demás careciera de importancia. El personal de servicio se movía con rapidez y silencio. Maletas de diseñador eran cargadas al interior del avión, las copas de cristal ya estaban listas en la mesa principal, y el piloto revisaba los últimos detalles. Nadie se atrevía a opinar, pero las miradas entre ellos lo decían todo, aquel viaje estaba teñido de rumores, sospechas y un aire incómodo. Camila, segura de su triunfo, alzó el rostro y miró a los empleados con superioridad. Desde hacía meses se comportaba como la nueva señora de la casa, convencida de que Martín anunciaría pronto su divorcio y oficializaría su relación. Pero lo que no sabía era que los rumores de la ciudad ya hablaban de la esposa embarazada, de la mujer que se encontraba sola en la mansión mientras su marido la exhibía como un trofeo descartado. De pronto, un murmullo interrumpió la aparente calma. En la entrada del hangar se encendieron los faros de un vehículo negro que se detuvo con firmeza. Los guardias de seguridad se miraron entre sí, sorprendidos, pero antes de que alguien pudiera preguntar, la puerta del coche se abrió lentamente. Descendió una mujer con un porte sereno y una fuerza silenciosa en su mirada. Su vestido azul oscuro caía con elegancia hasta el suelo y en su vientre se notaba claramente la curva de un embarazo avanzado. Era Elena. Su rostro reflejaba la mezcla de dolor y determinación de quien ha sido herida, pero también la entereza de quien decide levantarse para reclamar lo que le pertenece. El silencio en el hangar fue inmediato. Algunos empleados bajaron la cabeza en señal de respeto, otros intercambiaron miradas nerviosas. Martín, al verla, sintió como el aire le abandonaba los pulmones. No esperaba que ella apareciera allí, mucho menos con esa seguridad. Camila reaccionó de la única forma que sabía, con desprecio. «¿Qué demonios haces aquí?», espetó, soltando una risa burlona. «Vienes a arruinar tu última oportunidad de quedarte con un poco de dignidad». Pero Elena no se dirigió a ella. Caminó con calma hacia las escaleras del jet, ignorando por completo la presencia de la amante. Cada paso que daba parecía desafiar la tensión del ambiente. Subió con serenidad, saludó al piloto con un gesto cordial y entró al avión como si nunca hubiera dejado de ser dueña de ese espacio. Camila quedó petrificada. Sus labios temblaban, incapaces de comprender cómo aquella mujer a la que había despreciado podía comportarse con tanta autoridad. Martín, paralizado, intentó balbucear algo. «Elena, ¿qué significa esto?». La esposa se acomodó en uno de los asientos principales del jet con la calma de alguien que no necesita explicar demasiado. Luego sacó de su bolso un sobre blanco y lo colocó sobre la mesa. «Significa que tu teatro terminó, Martín. Y que tú, Camila, vas a escuchar la verdad». Los ojos de todos los presentes se posaron en ese sobre. Había en él un aire de sentencia como si guardara el peso de un juicio.
Camila frunció el ceño y miró a Martín buscando respuestas. ¿De qué habla? Dime que no tiene nada. Elena entrelazó las manos sobre su regazo y habló con voz firme. Aquí dentro están los registros de propiedad de la compañía aérea, las transferencias que intentaste ocultar y los contratos que firmaste a escondidas. Todo está a mi nombre, Martín. Tú quisiste vender lo que era nuestro, lo que juntos construimos para alimentar tu doble vida. Pero no lo lograste. Yo no soy la mujer que puedes desaparecer con una firma. Un murmullo recorrió el hangar. Martín se pasó la mano por la frente, sudoroso, intentando mantener la compostura. Podemos hablar de esto en privado. No, lo interrumpió Elena. Lo hiciste público cuando comenzaste a exhibirla como si fuera tu reina. Pues bien, ahora también será público como me traicionaste, como intentaste destruir a tu propia familia mientras esperábamos a tu hijo. Camila palideció. El embarazo de Elena no era un rumor, estaba frente a ella, evidente e innegable. El triunfo que había celebrado tantas veces se desmoronaba. Esto no puede ser verdad, exclamó, buscando aferrarse al brazo de Martín. Dime que miente, que todo esto es un invento. Elena la observó con frialdad, aunque en el fondo sentía cierta compasión por esa mujer que se había convertido en su verdugo. Las promesas que se construyen sobre la traición están destinadas a romperse. Uno de los asesores de Martín, incapaz de soportar más el teatro, entregó a Elena otro sobre. Esta vez contenía informes detallados, transferencias ilegales, fotografías, correos electrónicos que probaban cómo Camila había manipulado y utilizado al empresario para desviar dinero a cuentas personales. La amante perdió el control. Su rostro enrojeció, sus ojos se llenaron de lágrimas y, en un acto desesperado, cayó de rodillas en medio del hangar. No, por favor, suplicaba entre sollozos. Martín, dime que aún me amas, que no vas a dejarme así. Te lo ruego. Martín guardó silencio. Su mirada, antes orgullosa, ahora era la de un hombre acorralado, sin salida. No se atrevió a tenderle la mano. Elena, con calma, acarició su vientre y se puso de pie. Despeguen, ordenó con serenidad al piloto. Yo y mi hijo tenemos un destino al que llegar. Las turbinas del jet comenzaron a rugir. El sonido llenó el hangar, cubriendo los sollozos de Camila y el silencio devastado de Martín. Elena no volvió a mirar atrás. Subió la escalerilla, se acomodó en su asiento y, con la frente en alto, se preparó para dejar atrás aquella farsa. En el suelo del hangar, Camila lloraba desconsolada, comprendiendo que el castillo de cristal en el que había vivido se había hecho añicos. Y Martín, atrapado entre el miedo y la vergüenza, entendió demasiado tarde que lo había perdido. Todo. El jet se elevó majestuosamente, desapareciendo en la oscuridad de la noche, mientras la verdad resonaba como un eco imposible de callar. El rugido del jet aún resonaba en el hangar cuando las puertas se cerraron y el silencio dejó a todos en una tensión insoportable. Camila permanecía arrodillada en el suelo con el maquillaje corrido y las manos temblorosas, incapaz de asimilar lo que acababa de pasar. Había pasado de sentirse triunfadora, de creerse la nueva reina del imperio de Martín, a estar allí, humillada, suplicando por un amor que se le escapaba como agua entre los dedos. Martín no dijo nada. Se llevó un cigarro a los labios, encendió con manos torpes y caminó unos pasos hacia la salida del hangar. Su mundo, ese imperio de negocios y apariencias que había levantado, se tambaleaba como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Los empleados lo miraban con recelo. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, pero en sus ojos había algo claro, el respeto había desaparecido. Camila se levantó como pudo, corrió hacia él y lo tomó del brazo con desesperación. No puedes dejarme así, Martín. No después de todo lo que hicimos, después de todo lo que prometiste, susurraba entre lágrimas, su voz rota. Él la apartó con brusquedad. Basta, Camila. Todo se acabó. Aquellas palabras fueron como una daga en el corazón de la amante. Había jugado todas sus cartas, había apostado su vida y su reputación, y ahora quedaba sola, convertida en la villana de una historia que ya nadie quería escuchar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Elena observaba desde la ventanilla cómo las luces de la ciudad quedaban atrás. El rugido constante del jet la envolvía, y aunque la tensión aún latía en su pecho, por primera vez en mucho tiempo respiraba con cierta tranquilidad. Pasó la mano por su vientre y murmuró: «Lo logramos, mi amor. Dejamos todo atrás.
El piloto la informó de que todo estaba listo para el aterrizaje en la residencia privada junto al mar, una propiedad que había decidido destinar para recomenzar. Allí no habría fotógrafos, ni traiciones, ni sombras de un matrimonio corrompido. Solo ella, su hijo por nacer y un nuevo comienzo. Los días siguientes en la ciudad fueron un terremoto. La escena del hangar, aunque intentaron ocultarla, se filtró a través de empleados, inversionistas y curiosos. No hubo fotos ni videos, pero las descripciones eran tan vívidas que pronto se convirtieron en rumores imparables. La esposa embarazada subió al jet frente a todos, la amante cayó de rodillas suplicando, el magnate quedó en ridículo. En los círculos de negocios, esas frases se repetían una y otra vez. Martín fue convocado de inmediato por la junta directiva de su empresa. La revelación de los documentos que Elena había mostrado, junto con las pruebas de desvío de fondos hacia cuentas relacionadas con Camila, puso todo en jaque. Los accionistas lo miraban con desconfianza. Ya no era el líder visionario, sino un hombre señalado por su propia ambición. Señor Herrera, dijo uno de los consejeros en tono frío, necesitamos una explicación inmediata. Nuestros inversionistas exigen garantías. ¿Cómo piensa resolver el escándalo? Martín, agotado y con la voz quebrada, apenas pudo prometer auditorías y correcciones. Pero en el fondo sabía que el daño ya estaba hecho. La sombra de Elena se alzaba sobre él, no solo lo había expuesto, sino que tenía el control legal de gran parte de los bienes. Su orgullo estaba hecho pedazos. Camila, por su parte, vivió su propio infierno. La mujer que antes deslumbraba en fiestas ahora era mirada con desprecio. Amigas que solían invitarla a eventos dejaron de contestarle llamadas. Diseñadores que la vestían gratuitamente retiraron su apoyo. Y los medios que alguna vez la fotografiaron sonriente a la sombra de Martín, ahora la buscaban solo para retratar su caída. Una noche, desesperada, decidió dar su última jugada. Llamó a un periodista conocido, ofreciéndole una exclusiva, la verdadera cara de Elena. Creía que, si lograba ensuciar la imagen de la esposa embarazada, podría recuperar algo de poder. Pero cuando el reportero escuchó sus acusaciones sin pruebas, apenas le dedicó una sonrisa irónica. Lo siento, Camila, el público no compra una historia de odio contra una mujer embarazada. Y mucho menos contra alguien que ya recuperó su dignidad. La amante colgó el teléfono entre sollozos. Estaba sola, más sola que nunca. Elena, en cambio, florecía. En su refugio junto al mar encontró la paz que tanto necesitaba. Caminaba por las playas al amanecer, escribía cartas para su hijo aún en el vientre, y lentamente aprendía a sonreír de nuevo. Había noches en que lloraba, sí, recordando el dolor de la traición, pero cada lágrima era un recordatorio de que había sobrevivido. Un día recibió una llamada inesperada. Era Martín. Su voz sonaba distinta, derrotada, sin el poderío que siempre la había caracterizado. Necesito verte, dijo, casi suplicando. Solo una vez. Elena dudó. Una parte de ella quería rechazarlo, cortar todo lazo. Pero otra, quizás por cerrar ese capítulo de manera definitiva, aceptó. Se encontraron en un restaurante lujoso de la ciudad, aunque el ambiente no tenía el brillo de otras épocas. Martín llegó más delgado, con ojeras y una mirada cansada. Se notaba que la presión lo estaba consumiendo. No te llamé para discutir, dijo él con la voz grave. Solo quería decirte que me equivoqué. Que lo que hice contigo, con nosotros, fue un error imperdonable. Elena lo escuchó en silencio. Había esperado tanto tiempo ese reconocimiento, pero al escucharlo no sintió satisfacción, sino una calma extraña. Un error es olvidar un aniversario, Martín, respondió con serenidad. Lo tuyo fue traición. Me negaste, me escondiste, me cambiaste por una ilusión pasajera mientras yo esperaba a nuestro hijo. Eso no se llama error, se llama destrucción. Él bajó la cabeza. Quiero que me dé otra oportunidad. Quiero estar en la vida de mi hijo. Elena lo miró fijamente. Por un instante, en su corazón luchaban la rabia y la compasión. No te niego la posibilidad de ser padre. Pero debes entender algo, mi hijo y yo ya no dependemos de ti. Yo voy a darle una vida llena de amor y de verdad, algo que tú no supiste darme. Si quieres formar parte de eso, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras. Sacó un sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Eran los documentos que oficializaban la separación total de bienes. Aquí termina lo nuestro, dijo, levantándose.
Ya no hay vuelta atrás. Martín la observó marcharse, sabiendo que era la última vez que tendría la oportunidad de verla como esposa. Su figura se alejó con firmeza, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Esa noche, al volver a su refugio junto al mar, Elena respiró hondo. El aire fresco la envolvió y sintió que, por fin, había cerrado la herida. Su vida no estaba definida por la traición de un hombre, sino por la fuerza con la que había decidido levantarse. Pasaron los meses y cuando finalmente tuvo a su hijo en brazos, las lágrimas de felicidad borraron los últimos rastros de dolor. Mientras lo acunaba, prometió en voz baja: «Nunca más dejaré que nadie nos niegue. Crecerás con amor, con dignidad y con verdad». En algún rincón oscuro de la ciudad, Camila aún lloraba su derrota, recordando aquella noche en que cayó suplicando en el hangar. Martín, atrapado entre juicios y auditorías, había dejado de ser el magnate intocable. Pero Elena, la mujer que fue negada, se elevaba como el jet que aquella noche la llevó a un nuevo destino. Su historia no era de derrota, sino de renacimiento. Y mientras el mar rugía con fuerza frente a su ventana, supo que el futuro estaba lleno de promesas reales, no de ilusiones falsas.